Bien, nuevamente les doy bienvenida, buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora en que vayan a ver este grandioso debate que vamos a tener a continuación entre el caballero Jonathan de Argentina y el caballero Alexander Narváez de Costa Rica. Pura vida. Así que prepárense, preparen las botanas, las palomitas, el refresco para ver este siguiente debate que sigue. El tema de este grandioso debate va a ser el rapto secreto. ¿Existe el rapto secreto? Ese tema se va a estar analizando aquí brevemente, será un debate breve y corto. Las reglas del debate son 10 minutos de exposición cada participante, 5 minutos de refutación y dos preguntas cada participante, al igual que 1 minuto de despedida y 1 minuto de presentación. Sin más que decir, comencemos. Caballero Jonathan de Argentina, puede usted presentarse y decir cuál será su postura esta noche. Adelante. Bueno, mis queridos, muchos cariños y bendiciones de Argentina. Soy Jonathan, soy cristiano evangélico. Mi postura en este respecto es a favor del rapto secreto, como dijo Alex, o también llamado rapto pre-tribulacionista. Una palabra bastante complicada. Rapto pre-tribulacionista. Ok, creo que mucha presentación, ya el nombre ya lo conocemos, ya saben que soy de Costa Rica. Bien, el tema que voy a dialogar en este momento con mi hermano Jonathan es sobre ¿existe un rapto secreto o es falso? Vamos a demostrarlo con la Biblia, vamos a dejar que la Biblia nos ilumine y nos dé la claridad en cuanto a este tema. Bien, gracias Alexander Narváez por su presentación. Ahora pasemos a la exposición. Rápidamente, Jonathan de Argentina, tiene usted 10 minutos para su exposición. Recuerden, audio de no más de 2 minutos. Adelante. Bueno, para iniciar el tema, quiero hablar sobre el tema del llamado rapto. Esta palabra se aplica a este evento que sería la venida, el advenimiento del Señor por su iglesia previo a la tribulación, ¿no? 7 años divididos en 3 años y medio de tribulación y los 3 años y medio de gran tribulación. Este término rapto proviene de una palabra latina que significa rapio, o sea, día rapio. ¿Qué significa? Significa asir o arrebatar, en relación con podríamos decirle, como un éxtasis del espíritu o la remoción misma de un sitio a otro. O sea, en otras palabras, significa ser trasladado, ser llevado a otro lugar en espíritu o en cuerpo. El rapto de la iglesia significa precisamente ese traslado de la iglesia, de la tierra al cielo, ¿no? Esta palabra griega, de la cual tomamos este término rapto, aparece en 1 Tesalonicenses 4:17, traducida arrebatar, y la traducción en latín de este versículo usa la palabra rapturo, bueno, como habíamos dicho, esta palabra griega que se traduce, rapturo es arpazo, que significa arrebatar o llevarse. En otras partes se usa para describir cómo el Espíritu se llevó a Felipe cerca de Gaza, por ejemplo, y lo trajo a Cesarea, en Hechos 8:39, y para describir, por ejemplo, la experiencia de Pablo de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, de acuerdo a 2 Corintios 12, 2-4. Así que no puede haber ninguna duda de que la palabra se usa en 1 Tesalonicenses 4:17 para indicar de hacer esta remoción de personas de la tierra al cielo. Hablando de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, no lo vamos a leer por amor al tiempo. Podemos hablar, por ejemplo, en el verso 16, que el Señor mismo va a regresar por su pueblo, acompañado de toda la magnificencia, ¿no?, que se merece, con
esta voz de mando. Bueno, ya todos conocen el fragmento. Y en este mismo verso 16 podemos ver también aparte de la resurrección también, de aquellos que han dormido en él. En esta ocasión solo van a ser resucitados los muertos. Esto significa los que han creído desde el día de Pentecostés, ¿no? Porque aunque hubo creyentes antes de ese tiempo, ninguno de ellos fue puesto en Cristo, por eso dice los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo van a ser levantados juntamente antes que los vivos sean transformados, como dice ahí ese fragmento, pero ambos grupos experimentarán cambios. Como dice 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, todo este procedimiento va a ser instantáneo, no va a ser gradual, como dicen algunos, por ejemplo, aquellos que son post-tribulacionistas. La palabra para momento, o sea, la palabra para momento es la palabra de la cual proviene. No, creí que se me había pasado el tiempo. La palabra para momento es la palabra de la cual proviene el término átomo. Eso, por ejemplo, cuando se descubrió el átomo, se pensó que era indivisible en ese momento, por eso fue nombrado átomo. Luego, subsecuentemente, el átomo fue dividido, pero la palabra tiene su significado, o sea, de indivisible. La resurrección de los muertos y el traslado de los vivientes ocurrirá en un momento indivisible de tiempo. En el verso 17, hablando ya estrictamente, solo los creyentes vivos van a ser raptados, aunque se usa el término para describir todo lo que ocurre en ese tiempo, ¿no? Esto significa que serán elevados a la presencia del Señor sin tener que experimentar la muerte física, aquellos que no han muerto antes de ello, ¿no? Bueno, en el verso 17 vemos también que la reunión va a ser con el Señor, ¿no? Y con los amados que hayan muerto, o sea, que hayan dormido en él. En el verso 18 ya vemos, por ejemplo, que la verdad del rapto a la vez nos da consuelo y nos anima, puesto que tiene estos dos significados, ¿no? Las descripciones, por ejemplo, de Pablo en este rapto, tanto en 1 Corintios 15, 51 y 58, y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, nos dan este apoyo, o sea, no dan, podríamos decir así, vista de un rapto parcial, sino, o sea, podríamos decir que todos, porque dice todos seremos transformados, ¿no? Y fíjense que se lo escribió a los corintios, ¿no? Muchos de los cuales difícilmente podrían llamarse espirituales, porque hay muchos que piensan que solamente van a ser llevados los espirituales, nada más, ¿verdad? Bueno, el pretribulacionalismo, bien digo, enseña que el rapto de la iglesia, o sea, tanto de los santos muertos como de los vivientes, ocurrirá antes del periodo de los 7 años de la tribulación. O sea, es decir, antes del comienzo de la 70ª semana de Daniel, ¿no? Daniel 9, 24 al 27. Bien. Bien. Entonces, esta palabra rapto viene de la traducción al latín, entonces, del vocablo griego para arrebatar, ¿no? Como habíamos dicho en 1 Tesalonicenses 4:17. Y si hablamos estrictamente, o sea, en este texto se relaciona, podemos decir, solo con el cambio de los creyentes vivientes al tiempo del regreso de Cristo. Sin embargo, esta clasificación rapto, como le llamamos, que muchos se escandalizan esta palabra, usualmente se refiere tanto al traslado de los creyentes vivientes de mortalidad terrenal a inmortalidad celestial, como a la resurrección de cuerpo de creyentes, ¿no? De esta desintegración, de esta muerte, de esta muerte física, al de incorrupción celestial. 3 pasajes describen este rapto, que es, por ejemplo, pueden buscar después Juan 14, del 1 al 3, 1 Corintios 15, del 50 al 58, y 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Bueno, en Apocalipsis 3:10, por el poco tiempo que me queda, estoy tratando de que me entre todo, cuando me falta tiempo. En Apocalipsis 3:10, si vemos lo que dice ahí, más allá de que sea el mensaje a la iglesia de Filadelfia, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
yo también te guardaré de la hora de la prueba, ¿no? Que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero, bien. Esta promesa se basa en guardar la palabra de su paciencia, o sea, una referencia a todos los creyentes. Podemos ver allí designaciones de Juan, por ejemplo, similares en Juan 8:51, en 14:23 y 24, en 1 Juan 2:3. O sea, fue hecha a todas las iglesias, no solo la de Filadelfia en el primer siglo. Podemos ver en Apocalipsis 3:13, ¿no? Y la conclusión similar de las cartas a estas iglesias. Bien, declara entonces que los creyentes serán guardados de esa hora. Aquellos que se oponen a esto entienden que la frase significa te guardaré en, es decir, que los creyentes serán guardados durante los 7 años de la tribulación y entonces saldrán de estas a la segunda venida de Cristo. La comprensión pre-tribulacionista de ek es apoyada por varios versículos que no tienen que ver nada con el rapto, o sea, y por lo tanto no es algo que no pueda probarse. El que guarda su boca, por ejemplo, en Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de aflicciones. O sea, guardar su boca y su lengua no es el medio de uno protegerse en el tiempo de aflicción, más bien es el medio de escapar de una aflicción por la que no está pasando en la actualidad, ¿no? En la Septuaginta, por ejemplo, ek, la letra E y la K, indica una preservación externa, no interna. Ek también se usa igualmente en cuanto a protección externa en Josué 2:13, en Salmo 33:19, en Salmo 56:13, también en el Nuevo Testamento, ek tiene claramente el mismo sentido. O sea, en Hechos 15:29 se les pidió a los gentiles que se guardaran de ciertas prácticas que eran ofensivas a los creyentes judíos, pero esto podía lograrse únicamente por abstenerse del todo de esas prácticas, ¿no? Bien, ellos debían abstenerse de esas cosas, no protegerse de alguna manera mientras las practicaban. O sea, en Santiago 5:20 se nos dice que si se puede hacer volver de su mal camino a un cristiano que peca, será salvado de muerte física. O sea, no hay forma de que ek pueda significar que esta persona va a ser protegida en medio de la muerte física y después emerja de esta en una resurrección de alguna clase. O sea, él escapará de la muerte prematura por ser eximido de ella, ¿no? Entonces, la misma frase, esta guardar de, se halla también en Juan 17:15, donde dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, vemos acá que es algo externo, ¿no? Sin embargo, la promesa de Apocalipsis 3:10 no solo garantiza el ser guardado de las pruebas del periodo de la tribulación, sino el ser guardado del periodo del tiempo de la tribulación. O sea, la promesa no es te guardaré de las pruebas, sino te guardaré de la hora de la prueba, ¿no? Bien, gracias, caballero Jonathan, por su exposición. 10 minutos. Te quedó un restante de 5 segundos. Bueno, 5 segundos no es nada, ¿verdad? Cedo la palabra al caballero Alexander Narváez. Usted tiene 10 minutos. Recuerden, audio de no más de 2 minutos hasta completar sus 10 minutos. Adelante. Ok, muy buenas noches otra vez para todos. Por aquí estoy. Acabo de escuchar la exposición de mi hermano Jonathan. Cometí un pequeño error porque está mezclando la pretribulación. Vamos a hablar solo del rapto. El tema de la tribulación es otro tema que podemos dialogarlo con muchísimo gusto en algún momento. Bien, tomando claro que la Vulgata Latina fue una traducción del griego al latín en la cual no aparece la palabra rapto, vamos a explicar de dónde aparece la palabra rapto. La palabra rapto aparece después del año 1830, cuando John Nelson Darby, el famoso Irving, el famoso Scofield, los hermanos Playmont, toman lo que se conoce hoy como la teología del rapto. Esta ideología o esta doctrina nace a partir de un jesuita católico llamado Francisco Rivera, que se levantó en el año 1530 en adelante. Este jesuita fue el creador de la corriente de interpretación profética futurismo, haciendo ver que las profecías de Daniel tenían referencia hacia un futuro, lo que presenta hoy nuestros hermanos pentecostales en su mayoría. ¿De dónde lo tomaron? Lo tomaron porque esta interpretación la tomó otro jesuita católico llamado Manuel Lacunza, el cual existió entre el año 1750 en adelante, el cual escribe un libro que enfatiza sobre el rapto de la iglesia. Tomando estos líderes católicos de Inglaterra como John Nelson Darby y introduciéndolo así hoy a lo que conocemos el pentecostalismo. Bien, estos son los orígenes de esta palabra. La palabra rapto no aparece dentro del escrito bíblico en la Vulgata Latina. Por lo tanto, lo que aparece en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, es arrebatamiento. Arrebatamiento. Ese es el tema que vamos a hablar.
es importante, voy a explicar dónde están los errores de este rapto secreto. Ok, cuando nosotros vemos 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, podríamos llamar el texto más escandaloso de la Biblia. ¿Por qué razón? La palabra de Dios dice que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Será secreto? Yo nunca he escuchado una trompeta sin sonido. Yo nunca he escuchado una voz sin sonido. Yo nunca he podido ver a alguien descender del cielo donde no sea visible. Ahora, la palabra dice que los muertos resucitarán y luego los que estemos vivos seremos arrebatados. Esta es la palabra importante que quiero que aclaremos. Nosotros vamos a definir bíblicamente qué es ser arrebatado. Vamos a la Biblia, el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 dice, aquel niño varón que le nació a aquella mujer que representa a la iglesia, esto es otro tema, solamente quiero enfatizar el verbo arrebatar. Dice, fue arrebatado para Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? Fue arrebatado para Dios. ¿Qué va a suceder con los santos? Seremos arrebatados. Ahora, ¿de qué forma fue arrebatado Cristo? Muy sencillo. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice que los discípulos estaban mirando y ese mismo Jesús que ellos amaban, dice, ascendió al cielo y se fue escondiendo en una nube. Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9. Y los ángeles dijeron, ¿qué miráis? Ese mismo Jesús que habéis visto ir, así regresará. ¿Cómo fue? El hijo Aarón arrebatado. Por lo menos, por lo bíblico podemos entender y queda demostrado de qué forma serán arrebatados los hijos de Dios. Bien, esta es la parte importante, la cual es un texto muy mal interpretado, y voy a tratar de explicar otros textos de los cuales esta doctrina hace lo que llamamos una herejía. Perdón, se me fue la audio. Nosotros encontramos en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 haciendo referencia a la venida de Cristo como ladrón en la noche. Otro texto que tuercen estos creadores de la teología de las dispensaciones o la teología del rapto. Porque dice, será como ladrón, y lo tuercen diciendo que vendrán y robarán a aquellos a los cuales Dios va a llevar al cielo, Jesús va a llevar al cielo. ¿Y cómo encontramos el error? Sencillo, el versículo 4 y 6 del mismo capítulo 5 me dice, no seremos sorprendidos. ¿Por qué razón? Porque estamos en luz. Aquellos que están en oscuridad serán sorprendidos como ladrón. Es importante entender la forma como esta doctrina ha torcido las escrituras. Por lo tanto, hay otro texto importantísimo en el cual esta doctrina comete graves errores. 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13, hablando de la segunda venida de Cristo, cómo vendrá con sus santos. Ellos enseñan que este texto hace referencia a cuando Cristo venga por segunda vez con los que fueron ya raptados. Grave error. Nosotros vamos a encontrar en el libro de Marcos capítulo 8 versículo 38, dice, vamos a entender en este versículo que no solo a los hijos de Dios se les llamó santos, sino también a los ángeles, cuando el Hijo del Hombre venga con todos sus santos ángeles. Muchos dirán, bueno, es que está hablando de ángeles. Sencillo. Vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 33, versículo 1 y 2. Dice, capítulo 1 y 2 hace referencia a Jesús o a Dios en el monte de Sinaí bajando con sus santos. Esto es importante. Judas capítulo 14 me dice, he aquí el Señor con sus santos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 me dice. Ahora bien, es importantísimo ya tener en claro que en realidad el concepto de rapto es totalmente claro a través de la misma Biblia. Nosotros vamos a darnos cuenta que según la teología de las dispensaciones se enseña que la venida de Cristo se dará en dos eventos. Uno, cuando la iglesia sea raptada en secreto, torciendo así muchos de los textos. Y el otro sería cuando Cristo venga por segunda vez. Pero nosotros vamos a encontrar a través de la Biblia que la Biblia no nos muestra dos eventos, sino un solo evento. Esto es importante. Vamos a encontrar
En Lucas capítulo 21, versículo 27, cuando venga, dice, el Hijo del Hombre. Vamos a encontrar en Mateo capítulo 24, versículos 23 al 27, Jesús explicando que cuando veáis o los digan, Cristo está aquí, Cristo está allá, no creáis. ¿Por qué razón dice el versículo 27? Porque como el relámpago que sale del este hacia el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, es importante entender que el apóstol Pablo, cuando relata el evento final del arrebatamiento, está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Esto es importantísimo entenderlo. Por lo tanto, también 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, me da una explicación de lo que sucederá con nosotros, los que estemos vivos y los que estemos muertos. Dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el apóstol Pablo dice un misterio, no está haciendo referencia a que será algo oculto, sino que será un misterio porque el ser humano no entiende cómo será esta transformación. En un abrir y cerrar de ojos dice que esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Esto es importantísimo entenderlo. Ahora bien, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, vamos a encontrar a Jesús hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Dice, como en los días de Noé comían y bebían hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Esto es importantísimo entenderlo. Está haciendo una referencia. Ahora, cuando dice uno será tomado y uno será dejado, hace referencia a los salvos y a los no salvos. No necesariamente está diciendo que uno va a ser tomado y el otro se queda para un segundo vuelo o una segunda oportunidad. Ahora bien, es importante entender, la doctrina del rapto es una doctrina tan errónea porque nos enseña varios errores. Primer error, está enseñando que Dios tiene dos pueblos, uno con una preferencia y otro de segunda clase. La iglesia como preferencia se va de primero. La segunda clase es el pueblo de Israel que quedará para sufrir. Esto es una teología errada. La doctrina del rapto me enseña que Dios da una segunda oportunidad de salvación. Por lo tanto, es uno de los errores más graves, ya que el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27 me dice que Jesús vendrá por segunda vez sin relación alguna con el pecado. ¿Qué es lo que significa? Que Cristo dejará de hacer su obra ministradora dentro del santuario. Y la pregunta es, ¿qué sucederá con los que no se vayan en el rapto? Es importante entender y comprender el plan de salvación. Y tercero, es importante entender que este sistema de rapto es un sistema el cual coloca a las personas en una posición de tranquilidad, de conformidad, al entender que no hay que preocuparse porque simplemente la iglesia va a ser arrebatada. No tenemos nada que sufrir, nada que perder. Algo totalmente satánico. Bien, gracias Alexander Narváez por su exposición de 10 minutos. Ahora pasamos a las preguntas intercaladas. Caballero Jonathan, tiene usted un minuto para efectuar su primera pregunta. Adelante. Bueno, me gustaría entonces que, si me puede explicar Alexander, el orden cuando habla de las resurrecciones, ¿no? En 1 Corintios 15, allí en el verso 23-24 dice, pero cada uno en su debido orden, hablando de las resurrecciones, ¿no? Cristo, habla primero, dice Cristo, o sea, está hablando en su debido orden, en el orden que se van a dar las resurrecciones. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego, fijémonos, como habla de luego, ¿no? Va haciendo una separación. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. Entonces, que me explique cuál es esa segunda, podríamos decirlo así, luego de Cristo las primicias, esa segunda resurrección previa a la del fin, porque me parece que ahí él tendría que explicar eso, porque deberían ser una sola entonces.
Alexander Narváez, su respuesta, por favor, tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Claro que sí, mi hermano, claro que sí, vea, es sencillo. El libro de San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29 me habla que cuando Cristo venga, los muertos serán levantados de los sepulcros, dice, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Me está hablando con claridad de dos resurrecciones. Esto es importante entenderlo. Dos resurrecciones. Ok, ahora es importante entender. Primera resurrección. Cuando Cristo venga por segunda vez, lo que el apóstol confirma como el arrebatamiento, serán resucitados. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:50 y en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que cuando Cristo venga en la nube de los cielos todo ojo le verá y aún, o escuche, y aún los que le traspasaron. Esto es importantísimo entenderlo. ¿Quiénes son esos que los traspasaron? Esos fueron aquellos que lo asesinaron, serán levantados para que ellos vean, porque Jesús prometió que ellos verían la venida del Hijo del Hombre. Y la segunda resurrección se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 en adelante. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Está haciendo una explicación clara sobre quiénes. Los que no resucitaron en la primera resurrección. Alexander Narváez, su primera pregunta, por favor, adelante. Sí, mi primera pregunta es la siguiente. Los profetas, inclusive el mismo Job, habló de la segunda venida de Cristo. Es importante entender. Si los profetas todos hablaron del día de juicio, del día grande y terrible, si Jesús en Mateo 24, en Lucas capítulo 21 y el libro de Marcos también nos hablaron sobre las señales de la venida del Hijo del Hombre. Yo quisiera que me dé un solo texto referente a un rapto secreto, tanto de los apóstoles como de Jesús, tanto de los profetas como Jesús y como los apóstoles, que me dé un texto claro donde evidencie un rapto secreto. Ya que le mostré con claridad el versículo más escandaloso de la Biblia, Primera de Tesalonicenses, ya que le mostré con Tesalonicenses lo que hace referencia en cuanto a la venida como ladrón. Entonces, deme un texto donde me muestre un rapto secreto. Dos palabras que ni siquiera aparecen en el escrito bíblico. Caballero Jonathan, su respuesta, por favor, tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, de acuerdo al tiempo, tengo otros versos en mente, pero no, ya que estamos en 1 Tesalonicenses, vamos a responderlo con 1 Tesalonicenses. Me parece que hay un poco de controversia en lo que dice Alexander, porque si dice que es el tema más que ha generado más controversia, entonces me parece que está pidiendo demasiado, ¿no? Un versículo donde diga textualmente el rapto. Bueno, pero como les digo, hay varios, pero difícil darle lo que él pide, ¿no? Pero ya que estamos en 1 Tesalonicenses, fíjense, en 1 Tesalonicenses 5, 1, le dice allí, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Eran estudiosos, ¿no? El libro del Antiguo Testamento, ¿no? De las cartas proféticas y todo eso, los libros proféticos. Dice el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Bien, esto nos indica el uso de la frase peri, en 1 Tesalonicenses 5.1, que esto nos indica, ¿qué cosa? Que el rapto realmente no es parte del día del Señor y que no va a ocurrir al final de la tribulación, ¿se entiende? Es antes, vamos a ser librados de todo esto que vendrá. Espero haberlo respondido en este corto tiempo, pero esto nos habla precisamente de eso. Él dice que no hablemos de la tribulación, pero es imposible hablar del rapto y no hablar de la tribulación, ¿no?
Aparte, esto confirma de que será antes, seremos librados de la ira. Su segunda y última pregunta, caballero Jonathan, adelante. Bueno, a ver si me puede explicar cuál es la interpretación más normal del Aoristo en Apocalipsis 6:17, cuando habla de que el gran día de su ira ha llegado, ¿no? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, esto no indicaría que la ira ya ha sido derramada, o sea, que no comenzó con el sexto sello. ¿A qué hago referencia con esto? Que cómo puede el día del Señor no comenzar con la tribulación ni en cualquier parte de ella, y sin embargo comenzar con los juicios del Armagedón. O sea, como que todo esto es posterior. Y si me puede por favor explicar cómo puede ser que este rapto no ocurra antes de todo esto. Alexander Narváez, su respuesta, por favor. Adelante. Bueno, mi hermanito ya se salió del rapto, ya entró a los sellos. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, dice. Vamos a leer desde el versículo 15, dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono el día de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Esto está haciendo referencia en el versículo 12 al sexto sello. Cuando se abrió el sexto sello se dio este evento. Recordemos que los 7 sellos son 7 eventos por los que pasaría el pueblo de Dios. Es importante entender que cuando se abre el sexto sello está haciendo referencia, escuche bien, a lo que acontecerá con la segunda venida de Cristo. Esto es importante entenderlo. Por eso, ¿quiénes podrán mantenerse en pie? Sencillo, el contexto dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie que es sobre los 4 ángulos de la tierra, y tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno. El tiempo no me va a dar sino para que usted entienda. Vi también los otros ángeles que subían desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, clamando a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer todo mal a la tierra y al mar, diciendo, no les haga daños hasta que sellemos a su pueblo. Y oí el número de sus sellados. Aquí están los únicos que podían estar en pie. ¿Quiénes? Los 144,000. Este es otro tema, nada más que se lo estoy explicando porque usted me lo está preguntando, pero esto no tiene nada que ver con el rapto. Alexander Narváez, su segunda y última pregunta, por favor, adelante. Bueno, me dejaron la última bala para mi hermanito. La bala de gracia se llama esta. Vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 28. Dice lo siguiente. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez. Dice ahí, raptar a la iglesia, no, aparecer por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué razón? Para salvar a quienes, a los que lo esperan. La iglesia lo está esperando, sí. ¿Para qué? Para ser salva. Pregunto, mi hermano, escuchen. ¿Este versículo se cumple en el rapto o después del rapto? Caballero Jonathan, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, en vista de que no tengo mucho tiempo. En esto hace referencia precisamente a su venida, pero fíjense, en 1 Tesalonicenses 1:19 nos hablan allí del uso de la palabra parusía. Esta palabra más comúnmente empleada significa una presencia o un venir al lado. O sea, esto denota a la vez la llegada y la consiguiente presencia. O sea, cuando pensamos en la venida del Señor, deberíamos pensar en ella no solo como un acontecimiento momentáneo, sino como un periodo de tiempo. O sea, incluso en castellano, la palabra venida se usa de esta manera. Por ejemplo, la venida de Cristo a Galilea trajo sanidad a multitudes, ¿no? Aquí no significamos el día en que llegó a Galilea, sino todo el periodo que pasó en aquella área.
De modo que cuando pensamos en la venida de Cristo deberíamos pensar en un periodo de tiempo y no en un acontecimiento aislado. O sea, si tomamos ahora todas las ocurrencias de parucía en el Nuevo Testamento, encontramos que describen un periodo de tiempo que contiene un comienzo, un curso, una manifestación y también una culminación. O sea, el comienzo de la parucía es el arrebatamiento, para responder. Estoy tratando de hacerlo rápido para poder entrar en los 2 minutos. O sea, el comienzo de la parucía es el arrebatamiento. O sea, y tenemos versos de ello, que no me da el tiempo. Pero es en fases, es en etapas. Por eso es que hay que respetar precisamente 1 Corintios 15, 23 y 24, cuando dice cada uno en su debido orden. Entonces, primero Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego, ¿cuándo? Ya que ahí hizo una mezcolanza nuestro hermano, porque habló de que vuelven a resucitar en la primera fase, en la primera etapa de la resurrección, los impíos, y no es así, eso sucede a posterior. Bien, hemos llegado al fin de las preguntas. Ahora vamos a pasar a la parte de la refutación. Bueno, eran 5 minutos, vamos a ponerles 1 minuto más para que sean 2 audios de 3 minutos que manejan aquí. Así serán 6 minutos. Adelante, caballero Jonathan, con sus 6 minutos de refutación. Recuerde, puede enviar 2 audios de 3 minutos o 3 audios de 2 minutos, como usted vea. Bueno, voy a comenzar entonces con la refutación. En su exposición, Alexander habla mucho de historia, pero poco de la palabra de Dios. Él no entendió que el arrebatamiento es de lo que estoy hablando como rapto, ¿no? Ahí comentó algo sobre la mujer de Apocalipsis 12, donde manifestó que era la iglesia. Este sería otro tema interesante para tratar, donde nos habla precisamente de mujer que da luz, que el varón lo va a regir. Está hablando de Israel, no de la iglesia, ya que la iglesia no va a estar en ese periodo. Bien, él menciona en Hechos 1, 8 y 9 esos 2 ángeles varones con vestiduras blancas que se ponen detrás de los discípulos cuando asciende, como queriendo decir que de esa misma manera va a volver el Señor. Y yo creo que ese verso precisamente le juega en contra a mi oponente, porque de la misma forma efectivamente que se fue, así volverá en el rapto. ¿Él de qué manera? Díganme si algún inconverso lo vio. Díganme si hay algún registro en los 40 días que él estuvo, que se apareció luego posterior a la resurrección y previo a su ascensión. Díganme si hay registros de que se le apareció algún inconverso, si lo vio alguien que no sea de aquellos elegidos. Entonces, precisamente esta ascensión, este versículo que cita mi oponente, Hechos 1, 8 y 9, apoya más el tema del rapto secreto, en donde precisamente vendrá, no que todo ojo le verá, ojo, sino de la misma forma que fue, así también volverá, ¿no? En lo que sería 1 Tesalonicenses 3:13 que él menciona, cuando viene con sus santos, ahora resulta que los santos le tenemos que agregar la palabra ángel, ¿no? Para que pueda acomodarse a su doctrina. Totalmente errado, ya que en Apocalipsis 5:11 que citó, no dice santos ángeles, no dice santo ángeles, dice ángeles. Pero mi oponente busca reforzar de alguna manera, quiere buscar apoyo en otros versos y escapa diciendo y agregando que cuando habla de los santos, porque en 1 Tesalonicenses 3:13 habla de los santos, resulta que ahora son santos ángeles. Bueno, algo totalmente falaz y antibíblico, ¿no? Bueno, cuando habla, él también cita Hebreos 9:27, donde dice: está establecido para el hombre que muere una sola vez, puesto el juicio, ¿no? Y precisamente sí, es el juicio del gran trono blanco para
aquellos que están sin Cristo, y tribunal de Cristo para recibir precisamente recompensa, aquellos que han aceptado a Cristo. Ahora también dice que es satánico pensar que Dios nos va a salvar de la ira venidera. Yo creo que va de la mano precisamente de ese Dios amoroso y misericordioso, el cual precisamente dice que nos salvará del día de la ira. Entonces, de esta ira venidera de Apocalipsis 3:10, donde mi oponente no supo qué responder allí, en donde leo nuevamente, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿no? Y para esto para que se entienda bien, voy a dar una analogía, ¿no? Hagan de cuenta que yo soy un maestro y quiero realizar exámenes, o sea, una clase, ¿no? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, les doy una promesa a unos estudiantes cuyas calificaciones del semestre sean superiores, la promesa va a ser: yo los libraré del examen, ¿no? Si yo no dijese nada más a manera de explicación, había de esperar que los estudiantes, estos de alta calificación, estuvieran perplejos acerca de esa promesa. O sea, significa que tenemos que tomar el examen o no. O sea, se preguntarían, ¿no? Y solo por estar seguros se presentarían al tiempo establecido, porque no habrían entendido claramente lo que yo quise decir. Ahora, si yo pudiera cumplir mi promesa a esos estudiantes de alta calificación, y les podría entregar un examen a todos y darles a los estudiantes reunieron los requisitos, una hoja con la respuesta, por ejemplo. Ellos tomarían el examen, pero en realidad estarían exentos del examen, o sea, pasarían por el periodo, pero no sufrirían la prueba. O sea, esta sería la idea que tiene mi oponente, ¿no? O sea, una protección mientras sufren. Fíjense, no sé cómo se van a evaluar de los sufrimientos que dice que nadie se va a poder mantener en pie, ¿no? Bueno, ahora, pero si yo le dijese a la clase: voy a efectuar un examen la semana que viene, quiero hacerles una promesa a los estudiantes de alta calificación, yo los eximiré de la hora del examen. O sea, dudo mucho que los estudiantes de alta calificación de la clase emplearían tiempo en debatir lo que quise decir, o si deben de presentarse o no al periodo del examen. Entenderían claramente que al ser guardado de la hora del examen los exime de estar presentes durante esa hora. O sea, esta sería la postura precisamente del rapto antes de la tribulación. Y este es el significado de la promesa de Apocalipsis 3:10. Entonces, la promesa vino del Salvador resucitado, o sea, Él mismo, que es nuestro libertador de la ira venidera, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 1:10. Bien, gracias, caballero Jonathan, por sus 6 minutos de refutación. Al igual paso la palabra al caballero Alexander. Tiene usted 6 minutos para su refutación. Adelante. Ok, muchas gracias, mi hermano. Le voy finalizando con la refutación de mi amigo Jonathan. Bien, queda claro y evidenciado que nuestro hermanito Jonathan no maneja ni su propio conocimiento en base a lo que predica. La doctrina del rapto secreto es una doctrina sencilla, es una doctrina que nace en el año 1830, como lo dije al inicio. Es una doctrina que consiste en una teología que enseña que la humanidad pasó por 7 dispensaciones. Creo que con mi hermano Cárcamo expliqué lo de las 7 dispensaciones. Dentro de las dispensaciones, la última dispensación se va a dar entre el rapto secreto y la venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, mi hermanito Jonathan desconoce su propia doctrina, no sabe cómo explicarla, no la entiende. Así, tan sencillo. Utilizando textos, como dije, textos que son el texto más bullicioso de la Biblia, se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, cuando hace referencia a la venida de Cristo Jesús con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Hace una manifestación clara de lo que dijo en el libro de Mateo. El Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. Hace una manifestación de lo que dice 1 Corintios 15, 50. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vemos con claridad la Biblia, los escritos bíblicos, nos damos cuenta que el rapto secreto no es más que una teoría en el cual está sustentada sobre una mentira. Por lo tanto, hay que inventar muchas mentiras para poder ser consecuente. Y para poder inventar una mentira bíblica tenemos que torcer lo que la Biblia habla al respecto
de la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de la parusía, un evento glorioso, según lo dice el libro de Mateo, majestuoso, como el relámpago que sale del este hasta el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando nosotros vemos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, nos damos cuenta que Jesús vendrá por segunda vez sin relación alguna con el pecado. Viene aquí a salvar a quienes, aquellos que lo esperan. La palabra venida la encontramos a través de todo el registro bíblico. Vendrá, venida, viene. Es importante entender que la palabra rapto secreto ni siquiera aparece en la Biblia. Al decir que es una transliteración del latín, nos damos cuenta que la Vulgata latina, traducida del griego al latín, no empleó la frase rapto. Por lo tanto, dejo en claro y refuto totalmente a mi hermanito Jonathan que no existe un rapto secreto, el cual él no pudo sustentar a través de los escritos bíblicos. Por lo tanto, es importante que quede totalmente derrumbada, destrozada, refutada la creencia de un rapto secreto, ya que a mi hermanito Jonathan pues le quedó grande el debate y no tiene la capacidad para defender algo que obviamente no tiene sustento bíblico. Por lo tanto, él no tiene ni el conocimiento errado de la doctrina de las dispensaciones para poder hacerle frente a algo que aún los maestros que manejan esta doctrina no logran sostener los argumentos, ni un asidero bíblico con un escrito está para tal herejía, mucho menos un niño como él que desconoce las escrituras respecto a este tema. Ahora bien, quiero dejar en claro que no es una falta de respeto, no estoy hablando ni ofendiendo la integridad de mi hermanito Jonathan, estoy hablando con claridad respecto al tema. Queda claro ante el grupo que la doctrina del rapto secreto es una falacia, una mentira. Por lo tanto, cuando Cristo venga por segunda vez, será el momento cuando Cristo abandone el lugar santísimo, el cual venga a recoger a su iglesia, a su pueblo. Por lo tanto, Dios no tiene dos pueblos o dos esposas. Cuando dije que la mujer de Apocalipsis es la iglesia, estamos hablando del pueblo de Israel, que es la continuación a la iglesia presente actualmente. Esto es importante entenderlo. Así es que no pude demostrar con un solo texto, con claridad, con un asidero bíblico en el cual él pueda presentar los argumentos fuertes, concisos y macizos acerca de un rapto secreto. Por lo tanto, queda totalmente destrozada esta idea de un rapto secreto, no logrando nuestro hermano demostrar la interpretación correcta acerca de los textos que mostré. Por lo tanto, cuando Cristo venga, todo ojo le verá. ¿Qué pasará con los vivos? Con el resplandor de su venida morirán. Lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 17. ¿Quién podrá estar en pie? Que Dios les bendiga. Y fue interesante que el muchacho intentara llevar un diálogo sobre este tema, pero lastimosamente no maneja el tema, y como lo dije, es un tema que tiene que recurrirse a mucho argumento falso para poder sustentarlo, y él no tiene esa capacidad. Así es que totalmente refutado mi hermano Jonathan. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este grandioso debate. Gracias a ambos exponentes. Gracias a Jonathan de Argentina. Gracias a Alexander de Costa Rica. El que está hablando es Alex León de México. Pasamos ya a la despedida. Caballero Jonathan, tiene usted un minuto para su despedida, ya sin argumentar nada. Puedes usar un versículo bíblico para despedirte. Adelante. Bueno, queridos, muchas gracias por haber dado la posibilidad de debatir sobre este tema tan interesante y tan amplio, en el cual, bueno, nos hemos quedado corto con el tiempo. Para mi oponente, realmente, bueno, muchas bendiciones para su vida. Más allá de que empleo calificativos que considero que fueron ataques ad hominem, pero igualmente no hay problema, no hay problema. Entonces espero que vamos a analizar el contenido de lo expuesto y bueno, que sea de bendición para cada uno de los oyentes.
Una vez más, como lo digo siempre en cada uno de mis debates, considero que en esto no hay perdedores porque todos aprendemos y refrescamos conocimientos, es palabra de Dios. Gracias, caballero Jonathan, por sus excelentes palabras de vida. Ahora cedo la palabra al caballero Alexander Narváez. Tiene usted 1 minuto para su despedida, ya sin argumentar nada. Al igual puedes usar un versículo para despedir. Adelante. Bien, muchísimas gracias al grupo por haber tenido la paciencia de permitirnos este diálogo tan provechoso para mí. Y muchísimas gracias a mi hermano Jonathan por su tiempo compartido. En realidad el diálogo estuvo muy bonito. Es importante que Dios le ayude, que Dios le pueda iluminar cada día para que pueda aprender y tener un conocimiento pleno de lo que Dios quiere en realidad que Él conozca. Me despido en este momento tomando claro y dejo como pensamiento este versículo precioso de Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que esa lámpara que es la palabra de Dios pueda darnos la luz que necesitamos en este mundo lleno de oscuridad, en el cual el mundo perece. Y de hecho aquellos que sean sorprendidos con la venida de Cristo, dice el libro de Tesalonicenses, que serán aquellos que están en oscuridad. Bendiciones para todos y que Dios les guarde y feliz noche. Gracias, caballero Alexander Narváez, por sus hermosas palabras de despedida. Recuerden que este debate va a ser subido al canal de YouTube, Audio Debate WhatsApp, para que lo tengan presente. Suscríbanse, denle like, que tengan una excelente noche, tarde, día, sea la hora en que estén viendo este debate.